señalando ya por tiempo que es la infodemia, que dentro de la pandemia hay una infodemia que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud también afecta a la salud, a la inmunidad de las personas, este pánico, esta ansiedad, esta preocupación de quién tiene la verdad, de quién tiene la razón, en fin, hay que tener cuidado. Dice el presidente que advierte pues la campaña desde el movimiento feminista, pero que ahora andan más bravos que nunca. Y si bien es cierto, dice que puede ser de beneficio para que abran los ojos los que aún no abren los ojos, pues sí hay que tener mucho cuidado porque andan desatados, doctora, ¿eh? Yo creo que esto es parte también de un momento en el cual la gente pues está con muchas preguntas, muchas dudas, porque más allá de que tengamos la información muy técnica, pues realmente nadie sabe a ciencia cierta pues qué nivel de impacto va a tener. Ya olvídate, no solo en la salud, que es lo que más nos preocupa a todos, obviamente en el tema económico hay una incertidumbre, pero creo que es una cuestión mundial. Y en ese sentido, lo que es muy interesante es ver cómo esto está ocurriendo en todas partes, ¿eh, Vicente? Para donde le muevas, los gobiernos se están enfrentando, críticos de todas partes, y justamente, bueno, dependiendo cuál sea el programa de trabajo de cada uno de estos gobiernos, pues obviamente recibe algún tipo de ataque. Fíjate lo que está pasando en Estados Unidos, muy interesante. El mismo presidente descalifica al técnico que puso ahí para que se lleve el tema, y después ya no sabe ni cómo arreglarle, pero incluso hay gente que cuestiona a la autoridad sanitaria de Estados Unidos que está llevando, bueno, y que está ahí compartiendo el tema con la presidencia. Lo mismo, y les digo, les cuento, en Brasil es tremendo lo que está ocurriendo. En Brasil, un país que es enorme, y ojo, ¿por qué lo menciono? Porque nosotros creemos que estas cosas, pues está muy lejos, no importa, pero espérense, estamos hablando de un país de 200 millones de habitantes, y que en un momento de crisis, después no digan que por qué hay migración y de dónde salió esta gente, nada más lo anuncio, no lo deseo, y al contrario, espero que se solucionen las cosas en ese país, pero la verdad es que la crisis sanitaria que está generando el gobierno de Bolsonaro es tremenda, porque él niega categóricamente que ese virus no solo afecte, sino que simplemente pueda realmente constituir un contagio, y bueno, sus allegados lo siguen y lo monitorean en la calle y hacen incluso representaciones públicas para hacer como muy visible el hecho de que no les importa para nada el posible contagio. Y el problema no es que se contagien, Vicente, el problema es que van a ocupar una cama en una que puede necesitar una persona que sí es consciente de que pues esto es grave. Entonces, lo que tenemos es que yo lo veo en México, es que justamente se da como una etapa más de la pugna que hay entre digamos, el gobierno en México con los adversarios que han buscado de muchas maneras cómo golpearlo, y esa es la política. Yo creo que esa parte no nos debe de impresionar tanto. A lo mejor lo que impresiona son tantas mañas y tantos, digamos, artificios para tratar de descalificar, pero a veces de una manera pues, hasta ridícula, como esto que estábamos platicando de donar, o de actores que se utilizan, ¿no? Que se les contrata para que hagan algún video o estas cosas. Pues es como muy interesante porque son mecanismos ya que te muestran que los medios de comunicación no son interlocutores confiables. Ya la voz de estos columnistas o de estos voceros en la televisión, que tiene un nivel de penetración tan alto, no es suficiente, y entonces tienen que recurrir a opiniones supuestamente neutrales, supuestamente con un carisma por sí mismo, para que digan algo que no puede decir ya otro perfil de articulista o comunicador. Entonces, esa guerra, como tú le decías, una epidemia, pero más ya en términos de mensaje, qué fuerte es, porque lo que provoca es que el miedo que la gente tiene sobre algo totalmente temible, como es un virus desconocido, no se maneje en términos de conocimiento técnico. Y es, bueno, a ver, me cuido así, bueno, si usted quiere o no usar el tapabocas, pues úselo, pero no es que lo va a cubrir del todo, si no sé, o sea, ya sabemos mucho. El punto es que si te están todos los días mandando un mensaje que lo que busca es tener a la gente nerviosa, bueno,
¿quién puede estar tranquilo frente a eso? Bueno, solo que apagues definitivamente todo y no salgas de tu cuarto, ¿verdad? Pero eso creo que a estas alturas ya no es posible ni deseable. Entonces, sí me parece que esta guerrita sucia es interesante, que se puede revertir, porque al final de cuentas, crisis va a haber, Vicente, y desafortunadamente va a haber muchísimos casos en miles, porque no hay forma de evitarlo, porque es justamente una pandemia, y que el punto aquí es que nos están llamando la autoridad a no ir en tropel a los hospitales, que cuando nos ocurra, cuando nos contagiemos, pues que ojalá sea un contagio leve y no tener que ir a un hospital y por tanto no saturar el sistema de salud pública y ahora con lo que nos mencionaron, bueno, para la gente que tuviera otro tipo de necesidad, pues pudiera recurrir en esta coyuntura solamente a esos hospitales privados que hicieron alianza con el gobierno. Me parece que el problema es que le suma angustia a la gente cuando el mensaje es súper claro y hoy tendrían que estar alineados todos. Querer descalificar, minar a la autoridad, lo único que los hace ver es pues como gente limitada, porque ni siquiera le sale, es como una cosa ya de que el bandido que a los 3 minutos ya se encontró dónde va, ¿no? Allá va, pues todo el mundo voltea a verlo y pues ya sabes quién es. Y resulta que siempre es el mismo, además, oye, ya hasta da pena ajena, ¿no? Parece como caricatura, Vicente. Entonces, sí me parece que esta guerrita, que no es una única de México, lo repito, sí aquí ha tomado una proporción que tiene que ver y es directamente proporcional a la batalla por el poder que los adversarios del gobierno actual pues han iniciado ya desde el inicio del mismo gobierno. Oiga, doctora, y esta guerrita también está en el extranjero. En el Financial Times hablan de una tragedia que se viene desde la presidencia. Y luego tenemos a los presidentes de 2 países de Centroamérica, por lo menos, apuntando el dedo acusador hacia México, el de Guatemala y El Salvador, como queriéndose curar en salud. Bueno, pues, ¿qué tiene López Obrador de imán para la mala vibra? ¿O ante qué estamos? Porque dicen los presidentes de Guatemala y de El Salvador que si se viene feo es por culpa de México y la tardía reacción del gobierno, a pesar de todo lo que ya hemos dicho aquí, que ha sido reconocida la estrategia hasta por la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que el gobierno mexicano sí tiene que emprender una campaña de hacer público lo que ha ido avanzando en términos de la oferta con la que llegó al poder. Porque yo creo que hay cosas que son interesantes que se han ido dando y que lo conocemos acá y sobre todo quienes estamos al día en las noticias. Pero sí me parece que es importante porque esta campaña en el extranjero no es poca cosa, Vicente, y yo sí oigo repetidas veces que colegas o amigos del extranjero que me preguntan cómo van las cosas acá, me dicen, oye, pero está muy grave o muy poca popularidad y por qué ha perdido tanto apoyo. Entonces, lo que queda claro es que este tipo de golpeteo local sí trasciende y sí es lo que al final toman o periódicos, como ahora me señalabas tú uno, pero seguramente muchos más en muchos lugares, como nos ocurre sobre lo que ocurre en otros países también, al final. Pero sí me parece que no es poca cosa el hecho de que sean ciertas voces las que acaban hablando de lo que ocurre en México y que esas voces sean las que se repliquen en muchos otros idiomas. Ahora, en el caso de Centroamérica, déjame decirte que sí es una cosa fuera de digamos, no da uno crédito. Gobiernos que acaban de tomar el poder, digo, mucho, incluso después del propio gobierno mexicano, ¿no? del presidente López Obrador, y gobiernos cuyo, digamos, perfil es como de dudosa procedencia para no entrar en más detalles. Y al final de cuentas, pues obviamente con una cierta necesidad y esperanza de sus pueblos de cambiar las cosas, porque bueno, pero lo que es impresionante es que siguieron una línea que ni siquiera les dictó Washington, ¿eh? Yo creo que solitos la implementaron. Y han hecho una de las contribuciones a la violación de los derechos humanos más catastróficas de los últimos tiempos. Y es que ellos le están impidiendo a su propia población, a su ciudadanía, ni siquiera el derecho a regresar a sus países. Han detenido a la gente por más de un mes
como estaba la gente que al regresar estaba afuera, pues seguramente está contaminada, porque lo exterior es lo contaminado, ¿no? O sea, una lectura como que es, haz de cuenta el mundo al revés. Países altamente expulsores de población por todas las cosas de las que hemos hablado y que siguen teniendo a la pobre gente en una situación extrema, ahora resulta que son los países que niegan la posibilidad de que su ciudadanía se proteja, se resguarde en sus propias casas y regrese a su país. Son de una vergüenza excelsa, y yo te diría que sobre todo en mi caso, yo lo digo así, el caso del salvadoreño Bukele realmente es, me impresiona mucho la capacidad de moverse en las redes sociales con una cero eficacia a nivel de la gestión pública y política. Él ya tuvo un incidente muy serio, fue hace un par de meses, cosa 2-3 meses, cuando quiso prácticamente dar un tipo de golpe de Estado ahí en el Congreso de El Salvador, Vicente. O sea, fue muy lamentable. Y en este contexto del COVID, lo que han hecho es sacar esos intentos de darle al poder y a pequeños poderes, ojo, que es lo que más me preocupa a mí, este control de la ciudadanía, que eso, y yo lo agradezco en el caso mexicano, se han negado sistemáticamente y lo han dicho enfáticamente, no se va a hacer, digamos, no se va a militarizar, ni se van a imponer medidas como, por ejemplo, que usted use tapabocas. No, bueno, usted use tapabocas porque le conviene si quiere, si usted considera, pero no puede ser obligatorio. ¿Y por qué? Porque en países como los nuestros, Vicente, les das un pequeño poder a una personita que después se monta en eso. Bueno, y al rato te quiero ver con los vigilantes del tapabocas o los vigilantes de que no te muevas de donde estás a 2 metros. Entonces, en otras partes puede ser que el llamado tenga otro tipo de repercusión. Y estoy pensando en países como Alemania o Francia, donde también han instrumentado medidas, por ejemplo, para el uso del tapabocas, pero no hay antecedentes tan fuertes de violación a los derechos humanos por pequeñas autoridades que no hay que darles poder bajo ninguna consideración, Vicente, porque se te revierte. Y eso está pasando en este momento en El Salvador y en Guatemala. ¡Qué terror! Porque cuando acabe esto, y les va a tocar porque desafortunadamente esto es una ola que viene y viene a nosotros, está por llegarnos, pero va a seguirse territorialmente hablando, digo, no va en ese orden, pero y son países pues cuyas estructura es mucho más pobre que la mexicana, imagínate. O sea, lo que vamos a ver puede ser muy duro y al final de cuentas son nuestros vecinos y su actuar ha sido realmente patético frente a un vecino con el que tendrían que haber cerrado filas desde el inicio, mínimo, incluso con las críticas que pudiera haber, diciéndolas en privado, Vicente, mínimo. Y eso diría yo de estos países, porque yo creo que nos va a complicar muchísimo la situación geopolítica en los siguientes meses. Así es.